Bienvenidos a Crónicas Prohibidas desnudando la historia. Hoy una figura señalada como santa, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1979, escondía una historia que poco se quiere contar, porque la historia real no se entiende desde un podio. Se entiende en una habitación cerrada, en un cuarto saturado de cuerpos enfermos, de olor, de fiebre, de muerte. Las casas de la Madre Teresa no eran hospitales, eran depósitos humanos para los que ya no importaban. Hombres, mujeres y niños con heridas abiertas, infecciones avanzadas, cáncer terminal, sin diagnósticos sistemáticos, sin tratamientos adecuados, sin analgésicos suficientes, no por falta de dinero, sino por una idea perversa, la idea de que el dolor era sagrado. Donaciones millonarias llegaban desde gobiernos, empresas, banqueros, dictadores. Pero el dolor permanecía firme como la supuesta fe y compasión de la madre del dolor. Y no como accidente, como método reservado solo para los olvidados, desvalidos, sin hogar o familia que los cuide. Y era entonces donde las cosas se ponían perversas. Porque aquí aparece la idea central, la más incómoda. El sufrimiento no era un problema a erradicar. Era un valor a preservar bajo la bandera de una moral religiosa muy alejada del verdadero legado de quien decía servir. Madre Teresa no solo administraba cuerpos, administraba una doctrina por mucho inmoral e inhumana, dejar que los enfermos sufran hasta la muerte. Un dolor inconmensurable, que la madre del dolor decía era un regalo divino, un regalo de Dios para elevar el espíritu. Existen varios registros de su atención en instituciones médicas de alto nivel y noticias de procedimientos cardíacos hechos por médicos certificados, cosa que no permitía en sus propios centros como condición permanente. Y, en particular, existe documentación pública de su tratamiento en Scripps Clinic en los años 90, hospital conocido por su alto costo y por ser de los más afamados en cuanto al nivel de los médicos que trabajan en ese lugar. Recordado por la propia institución, donde recibió cuidados en centros limpios, con tecnología de primer nivel y por supuesto con analgésicos para mitigar su dolor, dolor que para otros era impuesto como sagrado, la hipocresía típica de los que se llenan la boca diciéndose practicantes de la religión de la compasión. Una visión religiosa donde el dolor era hermoso, donde la agonía acercaba a Dios, donde aliviar demasiado podía ser visto como una interferencia con lo sagrado. Esa visión está documentada en frases suyas, repetidas durante años. El sufrimiento como regalo, el dolor como lenguaje espiritual. Y entonces la compasión se vuelve espectáculo de morbo y una continuidad de hechos y circunstancias que resultaban estremecedoras para cualquiera que las miraba. El dolor ya no es humano, se vuelve símbolo, se vuelve imagen para cámaras. Pero el cuerpo real, el que suplica, el que grita, el que se retuerce, queda en segundo plano. Aquí el debate deja de ser moral y se vuelve político y económico. Porque si el mundo donó millones, ¿por qué esos lugares nunca se convirtieron en centros de cuidados paliativos dignos? ¿Quién decidía que el dolor debía permanecer? ¿Quién administraba el dinero? ¿Quién rendía cuentas? Las críticas no vinieron de herejes. Vinieron de médicos, de voluntarios, de periodistas, de personas que estuvieron ahí. Y luego está la escena que rompe cualquier relato piadoso. Mientras los pobres morían en la austeridad precaria y miseria absoluta, ella recibía atención médica de primer nivel, hospitales prestigiosos, tecnología avanzada, analgésicos, cardiólogos, limpieza, alivio. Para ella, el dolor podía y debía mitigarse cuando enfermaba. Para los otros, el dolor era sagrado, una regla, una norma inquebrantable. Las súplicas de dolor era un llamado a la empatía y a dar tratamientos dignos, pero a pesar de las donaciones multimillonarias, periodistas, voluntarios y médicos relataban las condiciones en las que mantenía a los enfermos. Cuartos dispuestos para 20 personas eran llenados con más de 100 personas. Dormían en el piso, en medio de ratas e insectos. Todo está documentado por quienes vieron los centros de la Madre Teresa de primera mano.
La contradicción no necesita adjetivos, se explica sola. ¿Puede alguien predicar la santidad del sufrimiento y reservar el alivio solo para sí misma? Aquí no hablamos de una santa o una villana, hablamos de un sistema religioso donde el dolor ajeno fue convertido en virtud, mientras el poder, el dinero y la fe se protegían entre sí. Y esa es la parte que el mito no quiere que mires. Si llegaste hasta aquí eres parte del selecto grupo que conocen al ser humano detrás del mito, de la santidad y del apoyo político. Ahora ya sabes la historia completa detrás de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, la Madre del Dolor. Dale like y suscríbete para más.